¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de carwow.es. Aquí Juan Francisco Calero intentando contarte con el máximo detalle y precisión qué es lo que está pasando en la industria del automóvil y todo lo que la rodea. Y también, por supuesto, el producto. Y hoy, hablando de producto, no vamos a hablar de coches, sino que vamos a hablar de lo que los mueve mayoritariamente, que es el combustible, y concretamente el petróleo. Y esta alarma mediática, en algunos casos, lo voy a decir bien claro, vergonzosa, que estamos viviendo en medios online, que es donde yo normalmente me manejo, sobre un supuesto cataclismo o apocalipsis que vamos a vivir en los próximos días cuando pase la jornada del 5 de febrero, que es el día en el que entra en vigor la medida de la Unión Europea por la cual se prohíbe que en nuestro continente se puedan comprar productos destilados del petróleo de Rusia. Bueno, en este vídeo te voy a contar exactamente de qué va la medida, que es muy sencilla de entender. No podemos comprarle destilados a Rusia, antes ya tampoco les podíamos comprar petróleo crudo, y cuáles son las consecuencias que puede traer en el medio, en el corto y en el largo plazo, para que te quede bien claro a qué nos tenemos que atener y también cuáles son las incertidumbres que vienen. Vamos a intentar dejarlo, como digo, muy claro, así que vamos al grano. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Según estaba aquí preparándome para entrar a grabar, buscando información, me encuentro titulares como la severa alerta que la petrolera no sé qué ha dado a la población a partir del 5 de febrero, o ya sabemos la fecha exacta en la que el petróleo va a subir de una manera loca en España. Bueno, pues no, nada de esto va a pasar. Primero de todo, lo que tenéis que saber es que esta prohibición de la Unión Europea ya se promulgó hace bastante tiempo, se promulgó en junio del 22. Y desde entonces más o menos nos hemos estado preparando para este momento. ¿Qué significa? Bueno, pues que específicamente en el mes de enero del 22, Europa, en una acción, en una actividad que verdaderamente podría sonar incluso a surrealista, ha estado comprando destilados del petróleo a Rusia como si no hubiera mañana. Así que sí, le hemos estado comprando como si no hubiera mañana a quien a partir de mañana vamos a castigar supuestamente duramente, que es Rusia. Con esto te quiero decir que no, el 6 de febrero no va a haber un apocalipsis, ni tenemos que ir todos este fin de semana o cuando sea corriendo, porque el petróleo va a subir no sé cuántos céntimos de un día para otro. Esto no va a ocurrir, porque además de que tenemos las reservas de gasoil y de gasolina muy altas, tenemos además que este invierno no ha sido especialmente crudo hasta este mes de enero, que ya realmente sí que ha hecho frío, pero se ha gastado menos gasoil, especialmente en los meses anteriores, de lo que normalmente se gasta. Y además la economía mundial está en un momento de impasse en el que ya veremos si finalmente acaba pillando el resfriado gordo y se va hacia abajo o si remonta hacia arriba. Así que si sumamos los factores de unas reservas llenas, hemos llenado la alacena o la despensa, un consumo moderado por dos vías, consumo moderado porque no ha hecho mucho frío, consumo moderado porque la economía no está tirando a alta velocidad, lo cierto es que al corto plazo no se espera una subida espectacular ni muy sensible de los precios de las gasolinas en las gasolineras donde nosotros vamos a repostar. Dicho todo esto, hay otros fenómenos que van a ocurrir a continuación y que realmente sí pueden ir afectando al precio del crudo progresivamente. Y el más importante de todos, yo ya os lo he contado muchas veces aquí, pero especialmente en el otro canal que tengo, el personal, donde os hablo mucho de energía, de política energética y de geopolítica, entre otras cosas, que estamos viviendo un momento de tensión tremendo, no solamente por la guerra de Ucrania y lo que implica, sino también por esa guerra comercial totalmente desatada entre Estados Unidos de América y China, que hace que tengan unas políticas de proteccionismo que intentan dañar a la otra parte, de la misma manera que nosotros en Europa intentamos dañar a Rusia y lo hacemos de una manera, podríamos decir, indirecta, que a veces funciona mejor y a veces funciona peor. Lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es que Rusia, precisamente por no poder contar con las compras masivas, tened en cuenta que casi la mitad del diésel ya refinado del gasoil que toda Europa compraba, se lo compraba a Rusia. O sea, que hay que encontrar la mitad del gasoil que consumía Europa en otro sitio. ¿Y dónde puede estar ese otro sitio? Ahí está la gran clave. Bueno, pues lo que estaba pasando en los últimos tiempos, yo os lo he contado en mis canales, es que Rusia ha encontrado la manera de sacar ese petróleo en otros muchos países que son afines, que son amigos, pero especialmente en dos que son los más grandes del mundo en cuanto a población, que son China y es la India. China y la India se están beneficiando de que Rusia tiene que vender a la fuerza el petróleo a un precio mucho más bajo porque los grandes compradores que tenía fuera de esos países hemos dejado de comprárselo. Así que ambas partes salen en parte beneficiado. Por un lado, Rusia coloca, aunque a menor precio, su producto y China e India están comprando a un precio muy ventajoso el crudo. Bien, hasta aquí todo claro. Por otro lado, Europa
lo que está haciendo en muchos casos es comprar a estos países, pero especialmente a la India, el crudo ya refinado a unos precios muy altos. O sea que las refinerías indias que tienen capacidad de refino están haciendo un agosto tremendo, y también las chinas, pero las chinas menos, ahora te voy a contar por qué, y es muy importante porque están comprando el petróleo más barato que nunca y se lo están colocando a Europa más caro que nunca. Europa está intentando estrechar lazos con países africanos, con países de Oriente Medio, que tanto hemos repudiado porque eran los países del petrodólar. Así que lo último que nos queda como gran bastión para poder comprar petróleo es esencialmente los Estados Unidos de América, no China. ¿Y por qué China no? Bueno, pues China, como os contaba también en mi otro canal con el asunto de la guerra del paracetamol, la falta de paracetamol, es exactamente el mismo caso. China tiene una tremenda capacidad de refino de gasoil, así que podría ser una de las soluciones, que le compráramos el gasoil refinado a los chinos, gasoil que sigue siendo, como digo, crudo ruso, pero bueno, ya no es el crudo, sino un producto refinado y por lo tanto la sanción no aplica. El refinado viene de China, no de Rusia. La cuestión es que China, en los últimos tiempos, como sabréis, lleva una política de apertura muy potente y su economía parece que está despertando. De momento no lo ha hecho de una manera loca, pero China no tiene ningún género de duda, teniendo en cuenta además que sus empresas de petróleo y de refinado tienen control estatal, de que si ellos necesitan ese producto, ese refinado, ese gasoil, que su economía lo necesita y mucho porque consume mucho, no nos lo van a vender a nosotros. Y además, en un momento en el que hay este choque de civilizaciones, China está volviéndose más proteccionista también y agarrando muchos productos clave, mientras Estados Unidos no les deja crecer en el mundo de los semiconductores. China se está quedando su paracetamol, China se está quedando sus obleas y amenaza con quedarse con la industria de las placas solares y crearnos un problema muy grave, y con el petróleo y específicamente con el gasoil pasa exactamente lo mismo. Así que el único clavo que nos queda para agarrarnos en el medio y en el largo plazo es los Estados Unidos de América. Unos Estados Unidos de América donde está pasando una cosa muy llamativa y muy curiosa. Igual que aquí en Europa nos hemos convertido en los adalides de la transición, de la economía verde y del abandono del petróleo, Joe Biden está a todo lo que da en Estados Unidos haciendo lo mismo con su administración. Su administración quiere desprenderse del petróleo y Joe Biden públicamente habla de que el futuro, el viaje del futuro de los Estados Unidos es un viaje electrificado. Ese mensaje californiano lo está extendiendo en la política de todo el país. Y está sucediendo una cosa muy curiosa e interesante, que es que resulta además que los inventarios de gasoil y de gasolina, pero especialmente de gasoil, en los Estados Unidos de América están más bajos que nunca, están especialmente y sorprendentemente bajos. ¿Y esto por qué? ¿Por qué está ocurriendo eso? Pues básica y esencialmente porque durante todo 2022 Estados Unidos nos estuvo vendiendo a los europeos un montón de producto de gasoil y de gasolina con grandísimas ganancias. Así que las empresas que se dedican allí a destilar petróleo, las refinerías, en lugar de meterlo en las reservas del país, lo podían colocar en Europa a unos precios mucho más ventajosos. Ha ocurrido que estamos ahora en un momento en el que guerra de Ucrania, enfrentamiento con China, Estados Unidos de América, el país, el Estado, quiere tener sus reservas de refinados del petróleo a niveles como mínimo idénticos a los que los tenía en el pasado, cosa que ahora no ocurre. Y tenéis que saber que hay un enfrentamiento, hay un choque tremendo entre las empresas refinadoras de petróleo y el Estado, porque el Estado quiere que ese petróleo refinado, gasoil y gasolina, no salga del país, y los refinadores quieren seguir sacando petróleo del país para venderlo y seguir ganando mucho dinero. Con lo cual, ahí hay una tensión en la que incluso la administración, a través de la Secretaría de Estado de Energía de los Estados Unidos de América, ha amenazado con tomar medidas que van a ser lo suficientemente duras o llegar hasta donde haga falta para que deje de salir petróleo refinado de los Estados Unidos de América y se llenen de nuevo sus reservas para el futuro. Como veis, si lo pensáis, estamos ya en febrero del 23, queda poco, nos quedan 2 meses de frío intenso, este invierno parece que lo tenemos superado, pero el gran problema, como os he venido contando en muchos vídeos, lo tenemos pensando más en el invierno del 24, qué es lo que va a ocurrir con todo este nuevo orden mundial energético. Y eso sí que es verdaderamente preocupante. Mientras tanto, está también por ver qué es lo que pasa con el asunto de la economía, porque en Estados Unidos la demanda, el consumo de petróleo igualmente está bastante plano, está bastante contenido, porque parece que la economía de ese país se está ralentizando. Pero por otro lado tenemos a China, que parece que este año quiere crecer de nuevo, quiere abrirse y quiere convertirse de nuevo en la locomotora económica del mundo. Y de hecho hay una previsión de la Agencia Internacional de la Energía que hablaba de que este año se podían superar los 100 millones de barriles por día de consumo gracias al tirón de la economía china, lo cual supondría el récord de consumo de petróleo de toda la historia de la humanidad conocida.
Eso en el año 2023 con todo el contexto mundial que tenemos. Para que eso ocurra, pues tienen que pasar dos factores, básicamente, que la economía crezca mucho y especialmente la China, y por otro lado que el invierno del 24 sea duro y también haya mucho consumo de crudo, porque en el del 23 pues ya no vamos a tener, digamos, grandes noticias al respecto, simple y llanamente por el tiempo que nos queda. Y al respecto de esto, hay otro movimiento de fondo súper importante y súper interesante para terminar. Confío que te hayas quedado hasta aquí para poder recibir esta información, porque es algo que mucha parte de la población no sabe. Y es una cosa que nos contaba Antonio Turiel en la entrevista que le hicimos el año pasado, donde él hablaba de que podía haber un desabastecimiento de gasoil. Y es que es verdad, y es que ese riesgo existe. Pero ojo, ese desabastecimiento de gasoil en España es bastante menos probable. ¿Por qué? Porque afortunadamente en nuestro país se hicieron unas inversiones en el pasado en el que tenemos la suficiente capacidad para refinar crudo como para ser autosuficientes. Es decir, mientras haya petróleo, mientras llegue petróleo a España, aquí no va a faltar ni gasoil ni va a faltar gasolina. Pero una cosa que mucha gente no sabe, realmente son dos. La primera es que los precios del gasoil y la gasolina a los que compra la gasolinera son precios que se compran con referencias internacionales. Es decir, que las empresas que tienen el control del refinado y los almacenes del combustible refinado tienen unas tablas de precios que dependen del valor a nivel mundial, con lo cual puede ocurrir que el precio esté muy alto, aunque el precio del crudo por otro lado esté muy bajo, porque hay mucha demanda y hay mucha necesidad de consumir energía en ese momento. Y las empresas de refino están siendo las grandes beneficiadas de toda esta crisis energética que está habiendo en los últimos tiempos, precisamente por esa distancia tan grande que hay entre el precio del crudo, especialmente ahora que Rusia, para que lo pueda comprar, lo pone en el mercado a precio de saldo, y el precio al que se acaba comprando el combustible refinado. Todo esto en un contexto además en el que se nos ha quitado el descuento de los 20 céntimos, con lo cual el precio podría ir subiendo progresivamente y sin freno en los próximos meses. Nunca de un día para otro, como os estoy diciendo, pero poco a poco sí, en función del contexto económico mundial. Y hay una cosa de fondo, la segunda, muy importante también, que es el hecho de que desde el año 2008-2009 en Europa, por ejemplo, se han cerrado más o menos el 20% de las refinerías o no se han actualizado para poder seguir trabajando al ritmo que requiere la economía. Significa que tenemos ahora menos capacidad de refinado que teníamos antes y que tenemos muchísima más dependencia del exterior en el peor momento posible. Y esto es un fenómeno que ha ocurrido en muchos lugares del mundo por la crisis económica y también porque los políticos desde la década del 10 y en adelante, pero especialmente ahora, están dándole muchas señales a la industria petrolera en cada una de sus fases de que su negocio tiene fecha de caducidad. Entonces, si tú eres un responsable de una gran petrolífera o de una empresa de refinado y te están diciendo que te tienes que transformar hacia la electrificación o que tu negocio no tiene futuro, tú harías grandes inversiones en buscar nuevos pozos de petróleo que cada vez son más costosos de encontrar porque cada vez hay menos, o en abrir nuevas refinerías. ¿Verdad que no? Pues eso es lo que ha hecho la industria del petróleo. Desinvertir enormemente en la búsqueda de nuevos pozos y también desinvertir en refinerías. Así que ahora nos encontramos con un embudo que va a hacer que probablemente el combustible siempre esté a un alto precio durante mucho tiempo continuado y que nos tengamos que acostumbrar a los más o menos altos precios del combustible para siempre. Como os decía en un vídeo en mi otro canal, el petróleo ya va a ser caro siempre, hasta el día en que pasen dos cosas, que haya una grandísima crisis económica o que realmente hayamos acabado sustituyendo al petróleo. Pero para eso, bajo mi punto modesto de vista, faltan muchísimos años, faltan muchísimas décadas, más allá de que los políticos estén vendiendo una cosa. Y lo último y más surrealista es que hace escasas horas Joe Biden publicaba un tuit en el que afeaba a las empresas petroleras que estuvieran repartiendo dividendos entre sus accionistas como si no hubiera mañana, en lugar de invertir en producir más petróleo y en poner en el mercado más petróleo. Y al mismo tiempo, Joe Biden, como os digo, es el hombre que está defendiendo que la Road to the Future in America es una carretera electrificada en una carretera petrolífera, con lo cual este mensaje absolutamente contradictorio y desquiciado, en el que por un lado le pides al mundo que se electrifique y por otro lado le diga, oiga, ustedes los del petróleo, no paren, que nos hundimos, pues son absolutamente incompatibles. Y con esta tensión y con la tensión geopolítica que hay entre Estados Unidos y China, con Rusia de por medio liándola, bueno, pues vamos a tener unos desequilibrios en el precio del combustible durante los próximos tiempos, probablemente años, si esto no se resuelve pronto, que van a ser la tónica del día a día. Y por debajo de todo esto, subyaciendo el aumento de la inflación y especialmente las economías que podrían ralentizarse, vamos a ver, porque hemos terminado el año mucho mejor de lo que nos habían contado, pero hemos empezado el año mucho peor de lo que nos habíamos contado. Así que vamos a ver si, como siempre, las crisis económicas llegan a España diferidas o no, y cómo influye esto finalmente en el precio de los crudos a la hora de que, al final de todo esto, refinados y puestos distribuidos en la gasolinera, llenemos el depósito de combustible de nuestro vehículo. Así que, queridos amigos,
Este es un intento de explicarte todos los factores que hay alrededor y también con la vista puesta en el fondo, si os fijáis, con la vista puesta en el futuro, el hecho de que la transición hacia la economía electrificada significa también la desinversión en la economía fosilizada. Y eso probablemente entre medias va a generar un conflicto, una dialéctica, un coste, cuyas consecuencias todavía están por ver. Nada más, queridos amigos, espero que este vídeo os haya parecido interesante. Ya os dejo con un par de vídeos más madera, por si queréis seguir escuchando. Hasta el siguiente, adiós.